Me gustaría pasar a la solidaridad también en temas de solidaridad. Welcome to the conference. De solidaridad hacia la homofobia. Encontramos las mismas que lesbofobia, más otras categorías emergentes. Por ejemplo, durante la representación en la Facultad de Biología, los chicos que estaban sentados en una mesa le gritaban al agresor: déjalos, no están haciendo nada malo, hermano. Oye, tranquilo, a lo mejor no estás de acuerdo con lo que están haciendo ellos, pero estamos en un lugar libre, pueden venir aquí a hacer lo que quieran. En gestos desaprobatorios, pues todo el tiempo la población se reía, se burlaba del agresor, como que estaba loco, como que no daban crédito de lo que estaban viendo. Y hay una parte, por ejemplo, de contacto físico. Nunca llegamos al contacto físico contra el agresor, pero hubieron sugerencias en la obra de homofobia. Ahí sí entendemos que se trata de que la gente veía que éramos dos hombres y un hombre agresor y que podíamos enfrentarlo físicamente. Entonces la chica nos grita, cuando se va el agresor, nos dice: no se dejen, pártanle la madre. Son dos, pártanle la madre por pendejo, ¿no? Y la compañera de ella dice: me le quería ir encima a ese hombre, me enojé mucho, no tiene derecho a insultar a los demás. De hecho, cuando rompimos el Teatro Invisible, les dijimos que era un teatro, que era una obra, la chica M dijo: ay, es que yo ya sé que es una obra, pero todavía tengo ganas de partirle su madre. O sea, ya sabía que era una obra, pero no se podía quitar de encima el enojo que le había producido la situación que le habíamos montado ahí. En búsqueda de ayuda externa, el espectador dice, si lo vuelven, eso en plena obra nos dice: si lo vuelven a ver, márquenle una patrulla porque sí los puede llegar a agredir. Porque además el actor era un buenazo y entonces infundía bastante miedo, la verdad. Y tenemos categorías emergentes que gracias a la triangulación metodológica pudimos obtener. Por ejemplo, la importancia del grupo y número de defensores. Ahí me gustaría detener un segundito porque me pareció algo maravilloso. Cuando estábamos en la obra, el otro actor y yo, siendo agredidos en la Facultad de Biología, una mesa que se encontraba al lado de nosotros nos empezó a defender a los 14 segundos iniciada la agresión. Y sucedió que uno de los chicos se para de la mesa y nos dice: y si no, incorpórense con nosotros, no nos molesten, sí, vénganse para acá. Y nos hicieron un espacio en su mesa y nosotros tomamos eso y nos fuimos a sentar con ellos y estuvimos platicando un rato con ellos y nos pareció una experiencia que, de hecho, en las entrevistas al otro actor que le realicé, pues se pone a llorar porque dice: nunca me esperé ese nivel de solidaridad, que te pudieran hacer un espacio, que te cobijaran, como dice por aquí, bueno, no lo puse aquí, pero es uno de los observadores encubiertos que teníamos. Dice: es que es un cobijo, es una protección que nos tomó a todos por sorpresa, ¿no? También detectamos en dos participantes, en O y en IT, que estos espectadores no estaban de acuerdo, digamos, ellos lo dicen así, con que hombres estén con hombres y mujeres con mujeres, pero tampoco están de acuerdo con la violencia. Entonces O dice: oye, mira, te puedo decir algo, y con todo respeto a ustedes, yo tampoco estoy muy de acuerdo con que los hombres les gusten los hombres y a las mujeres pero no por eso los voy a agredir, ni mucho menos. Ellos también son seres humanos y merecen respeto. Y dice: o sea, es como, a mí no me gusta y está bien si no me gusta, pero no significa que toda la gente no le tiene que gustar. Entonces, cuando alguien no respeta, pues sí me molesta, ¿no? Me pareció muy interesante, en las entrevistas ahondé un poco más en eso, porque su postura es distinta, pues. Es una solidaridad desde la tolerancia, de yo no lo apoyo, pero no voy a permitir que te agredan porque reconozco que tienes la libertad de amar a quien tú quieras, ¿no? Y M, por ejemplo, en representaciones sociales sobre la homofobia, ella lo atribuye directamente a la masculinidad. Y dice: francamente creo que tiene mucho que ver con que como que hacen que su zona de confort, que es la heterosexualidad, se sienta un poco tensa y como que les agrede más en su masculinidad, en su forma de, ahí no se ve, pero dice ella, de ser hombres, ¿no? Entonces dice para ella que, porque ella decía que nunca había visto a una mujer agredir a dos homosexuales o dos lesbianas, que siempre que ha visto en la disco, en el antro, eran hombres.
¿no? Entonces le preguntamos por qué pensaba, por qué será que eran los hombres. Y entonces ella responde, pues yo creo que tiene que ver con el machismo y con que, y de hecho hay una parte donde dice en la entrevista, yo creo que pues en el fondo como que les gusta, pero no se atreven a aceptarlo y como amenaza su heterosexualidad, entonces pues se ponen a la defensiva, ¿no? Y bueno, ya en la discusión yo quiero ir con algunos puntos en especial y me gustaría marcar las diferencias que encontramos entre la lesbofobia y la homofobia en los espacios educativos. En primer lugar, la lesbofobia tiene una característica distinta de la homofobia y es que estamos hablando de mujeres. Y eso sitúa este fenómeno en un contexto bien distinto. En primer lugar, se le suma la violencia de género. Yo atribuyo el mayor umbral de tolerancia de la gente a este tipo de discriminación, este tipo de violencia, a que tenemos introyectado como sociedad que la mujer aguanta, que la mujer resiste. Y me pareció sorprendente 17 minutos de agresión sostenida, intensa, porque el agresor de verdad que era bastante agresivo, y me parece increíble, pues, y creo que tiene que ver con que se le suma la violencia de género, y eso produce mucha más tolerancia a la agresión. También creo que observé que la sororidad, que es la alianza entre mujeres para poder resistir a las dificultades y a las injusticias sociales, fue fundamental, porque la única vez en lesbofobia que una persona confrontó al agresor fue otra chica, distinto a la homofobia, donde fueron chicos y chicas, ¿no? También observamos a través de las entrevistas que la soledad, el desamparo que se siente cuando la gente está siendo indiferente a la violencia que está recibiendo, potencializan al agresor. O sea, el que la víctima se sienta desamparada y que la agresión esté sucediendo en un contexto donde todos son indiferentes o incluso se van del espacio, le da valor al agresor para sostener lo que está realizando. Mientras que en la homofobia se registró mucho más la inseguridad y el miedo, pero también la tristeza y la indignación. Hay más índice de solidaridad, al menos no puedo decir en la UB, porque no, habría que hacerlo 1.000.000 de veces esto, pero son estudiantes de la UB y eso no lo podemos dejar de lado, y en lo que nosotros vivimos hay mucha más solidaridad hacia la homofobia que hacia la lesbofobia, en los momentos, en las circunstancias en las que nosotros estábamos, ¿no? Sin generalizar, pues. El papel del grupo y del número de los defensores es fundamental. Resultó que decir, porque en un momento el agresor dice, ¿y tú me vas a detener?, le dice a una chica que le está confrontando, y la chica dice, pues si es necesario sí, porque nosotros somos más. Y cuando le dice eso, el actor ya no sabe qué responder, como que lo desarma, ¿no? Y dice, no, pues qué mal por ustedes, ¿no? Es lo único que responde, pero se le cae todo el argumento. Entonces encontramos que el papel de la solidaridad entre pares, entre compañeros y compañeras es fundamental para enfrentar la violencia homofóbica. Y también que la representación social asociada para algunas personas a la homofobia tiene que ver con la amenaza de la masculinidad y la heterosexualidad entre algunos varones. Aquí les muestro una pequeña balanza de las diferencias, ¿no? Como pueden ver en el lado izquierdo, está como, sí hay más solidaridad que discriminación hacia las mujeres lesbianas, pero está como casi equilibrado, pues, o sea, como que se presentan casi tanta discriminación como solidaridad, mientras que en la homofobia está mucho más cargada a la solidaridad, lo cual refuerza lo que dicen los teóricos, y es que las lesbianas necesitan mucha más visibilidad, que las lesbianas necesitan muchas más campañas que promuevan el respeto y la aceptación, porque en los comerciales, en las campañas, casi siempre son dos hombres cuando queremos visibilizar a lesbianas y a gays
Y entonces aquí pues nos queda claro que, pues sí, es verdad lo que dicen las teóricas, las lesbofeministas, por ejemplo, cuando dicen que hay una lucha olvidada y que es la lucha de las lesbianas, ¿no? Por desmitificar todo lo que tenemos allí y comprender que es un fenómeno distinto de la homofobia, puesto que se le suma la violencia de género. Y bueno, esto está de más. Bueno, el abordaje transdisciplinario que realicé lo quiero acotar en dos cosas distintas. En primer lugar, los emergentes que pasaron por allí gracias a la triangulación metodológica. Y fue que creamos una convención a través de estas entrevistas, de esta intervención de Teatro Invisible, en donde desdibujamos las fronteras entre sujeto y objeto, creando una experiencia viva que fue el propio Teatro Invisible. No éramos nosotros investigadores a presentar una obra y ver al otro, sino nosotros estábamos en carne viva, sintiendo, muriéndonos de miedo, de nervios, junto con los otros, y al finalizar la obra compartíamos un momento colectivo, el equipo con los espectadores, donde hablábamos y contábamos nuestras experiencias con ellos. Se crea allí un emergente que es la solidaridad, que es lo que yo llamo el desvelar el tercero oculto, que más bien se convierte en un tercero incluido. ¿Por qué considero que la solidaridad es el tercero incluido? Por tres razones. La primera, porque es un conector de sucesos. La solidaridad atravesó todas las escenas en distintos niveles. Fue el resultado de una subjetividad colectiva que compartimos en esa experiencia viva, en esa convención, y fue un emergente porque a pesar de que algunos compañeros y compañeras no estuvieran de acuerdo con la homosexualidad o la lesbianidad, se solidarizaron. Es decir, en algún plano distinto de la realidad, ellos están atravesados por algo mucho más que eso, pues, y que tiene que ver con lo humano, tiene que ver con lo sacro. Brevemente, me parece que hay que hacer propuestas. En primer lugar, hacia políticas públicas y concientización. En la universidad, se me fue el nombre ahora. ¿La de España, la famosa? Complutense. En la Universidad Complutense de España tienen una oficina que se llama la Oficina de Diversidad Sexual e Identidad de Género. Y esta oficina se encarga de impulsar acciones, políticas, actividades, incluso tienen un diplomados, posgrados, y nosotros no tenemos nada de eso. Pues a mí me parece que a nivel institucional deberíamos conformar un espacio físico que se dedique exclusivamente a estudiar y a atender las casos de diversidad sexual, que es algo distinto a los estudios de género. Insisto en la necesidad de realizar un diagnóstico sobre discriminación. No tenemos la menor idea de cómo está la UB a nivel de discriminación. No hay datos oficiales. La UNAM los tiene de su universidad, pero la UB no tiene, y eso es una omisión, que la omisión sabemos que es complicidad, pues. Propongo también la necesidad de implementar conversatorios con estudiantes de distintos niveles, licenciatura, posgrados, UBI, que es la Universidad Veracruzana Intercultural, con chicos y chicas pertenecientes a la comunidad LGBT para saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus experiencias, qué es lo que necesitan, qué es lo que están viviendo, para poder así crear políticas institucionales y programas que los protejan y garanticen el acceso a una vida digna y saludable para estas poblaciones dentro de nuestra universidad, así como poder promover festivales, conferencias, coloquios, asambleas, conversatorios que trabajen intensamente los temas de diversidad sexual. En el campo del arte, la cultura y el deporte, pues existen festivales internacionales sobre diversidad sexual, pero aquí no hemos tenido ninguno. Propongo que se genere ese festival. Podemos hacer un festival de cine, por ejemplo, de cine LGBT,
que promuevan una visión compleja sobre las distintas realidades sociales que vivimos las personas gays, lesbianas, trans. Hay producción artística en Jalapa y hay muchísima producción de arte relacionado con el LGBT, pero que no ha podido concretarse una exposición, por ejemplo. Y bueno, en deportes, a mí me encantaría torneos deportivos, por ejemplo, organizados por la comunidad LGBT, promover la inclusión de personas LGBT a los grupos deportivos de la Universidad Veracruzana. Y finalmente, poder incluir las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que podamos tener espacios, por ejemplo, en la página de la universidad o crear una aplicación de la UB que le otorgue información, asesoría legal, administrativa, incluso un call center de atención a personas en crisis, que atiendan a los propios psicólogos y psicólogas, y poder allí también compartir artículos de difusión científica en torno a estos temas que puedan coadyuvar a la adquisición de información científica y que ayude a desmitificar los prejuicios y los estereotipos que fomentan las violencias lesbofóbicas y homofóbicas. Perdón, yo traté de hacerlo lo más rápido posible, pero es un montón de información. No saben lo que estoy dejando fuera a nivel resultado. Ya lo leeré. Ya en el trabajo escrito lo podrán constatar allí. Y bueno, eso fue todo de mi parte. Muchísimas gracias. Veríamos a los comentarios, compañeros. Il va falloir faire une traduction, envoyer ça Oui, parce comment ça s'appelle Les commentaires du Nantes, s'il vous plaît. Manifestation. Ah oui. On commence par Nantes. Oui. S'il vous plaît. Yo tengo un comentario a partir de lo que acaba de decir. Bueno, tengo dos. A partir de lo que acaba de decir Germán y sobre el deporte. Es una información, porque últimamente en Francia se está hablando de la homofobia en el fútbol. Hubo un caso muy particular que surgió el mes pasado, que salió a la luz, ¿no? De que sobre este tema, ¿no? De la discriminación que existía en el fútbol entre hombres, ¿no? Sobre la persona homosexual. Y eso dio lugar a que se movilizaran últimamente jugadores internacionales sobre la cuestión para precisamente ir en contra de esta homofobia. Sería interesante ver estos artículos que salieron últimamente en Francia sobre este tema que nunca se había tocado antes, ¿no? Es un comentario. Y lo otro tendría que ver con lo que tú llamas el umbral de tolerancia, que me parece ser uno de los elementos centrales de tu investigación. Nada más, pero yo creo que esta cuestión del umbral de tolerancia me parece bien sensible y necesita todo un aparato en efecto no solo artístico, sino también científico de evaluación, me parece. Por ejemplo, el umbral de tolerancia en el deporte, ¿no? Por ejemplo, para tomar categorías unas a las otras, puede ser en el mundo laboral, puede ser, pero en el deporte se dio mucho. Ahora que es el campeonato de fútbol femenino, pues también hay comentarios, no se habló de lesbofobia, por ejemplo, en este caso, pero salió a luz directamente la homofobia. Sí, como que siempre sale a luz, sobre todo en los deportes, Jean-Marie. Me parece que justo eso es otro hueco en la UB, pues, o sea, seguro que hay poblaciones LGBT en los equipos. Conozco amigos y amigas que están allí, pero viven en el closet, les da muchísimo miedo decirle a sus compañeros porque comparten vestidores, y entonces no hay como una visibilización, un espacio de conciencia sobre la importancia de incluir poblaciones diversas a esos equipos.
Por eso, si te acercas, yo podría ayudarte bueno, si te acercas a lo que se escribió en la prensa en Francia, la prensa deportiva, pero también más general, podría ser interesante para tu investigación también, ver cómo a nivel internacional y con otra cultura, porque no sé, tú hablaste del segundo rango para México en la homofobia, si he oído bien, no sé lo que es de Francia. El segundo lugar de crímenes, o sea, de asesinatos a nivel mundial. De asesinatos. Entonces habría que hacer un estudio comparativo, por ejemplo, con Francia y ver cómo se sitúan por escalas, diferentes escalas, estos diferentes temas, ¿no? Claro. Nada más. Gracias, Yo Jean-Marie. solo un pequeñito comentario con relación, porque bueno, nos das un poco los resultados de tu investigación, hiciste una triangulación, como nos explicaste, pero me llama un poquito la atención cuando hablas de representaciones sociales, porque no sé cómo hiciste el análisis del discurso para conocer las representaciones sociales, sobre todo que me da un poquito de temor cuando dices, por ejemplo, la representación social del machismo y de esta violencia como un machismo, sobre todo cuando hablaste que era solamente una chica que había expresado una opinión semejante. Entonces, como generalizar a una representación social el discurso de un solo sujeto participante y sin conocer el tipo de análisis que hiciste del discurso para poder hablar de representación social, me parece un poquito arriesgado solamente, pero bueno, tú verás cómo... No, sí, totalmente. La línea que yo seguí para hacer eso tiene que ver con, bueno, una de las teorías de la psicología social y de la sociología estructuralista, que propone que de la misma forma en la que cuando escuchamos muchos discursos podemos entender o comprender la realidad de uno, nuestro discurso como sujetos también es resultado de una red compleja social que nos ha atravesado desde allí, es decir, no sería una representación, ¿no? A partir de esa puertecita, de esa ventanita que apenas nos deja ver algo, por supuesto, como un puntito, ¿no? Que seguro que responde a que ha sido un discurso construido a partir de algo social, pero que definitivamente sí no, para nada generalizante, pues más bien es como una lucecita que merecería la pena que se pueda seguir ese caminito de luz a ver hacia dónde nos lleva, pues, ¿no? Sí, tiene toda la razón, no en lo general, por supuesto. Okay. Y luego solo una cosita, pero eso es más que nada, es que no son facultades de humanidades y de ciencias de la salud, sino unidades, ¿no? Porque decimos, cuando dices facultad de humanidades, y bueno, es solo por cuestión de término, pero... Claro, unidad de humanidades es la expresión, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Algún comentario, Michel? Un comentario de Michel que dice que aquí en la universidad tenemos el Consejo de la Vida Estudiantil en la universidad y que un trabajo así podría presentarse, ¿no?, ante el Consejo de la Vida Estudiantil, que tiene todos esos representantes estudiantiles. Claro. De hecho, bueno, ya para esta ocasión ya no se pudo, pero creo que te había comentado, Jean-Marie, que a mí me hubiera gustado muchísimo hacer un estudio comparativo con dos culturas como México y Francia. Digo, ya, otras cosas surgieron ahí en el camino, se podrá hacer para el doctorado a lo mejor. Exactamente. Me encantaría traducir los guiones al francés y poder hacerlo allá con la universidad y poder pues también, ¿no?, como desenmarañar esas representaciones, esas respuestas y poder a ver qué encontramos allí entre estas dos universidades hermanas. Habrá que pensarlo para después, para tus futuras investigaciones, con una estancia acá que te pueda ayudar y que te podamos presentar en diferentes instituciones, como dice Michel. Oui. Yo le señalaba a Jocelyn, que es especialista del Quijote y de Lorca,
que tu trabajo me recordaba el episodio del Quijote del Retablo de las Maravillas. Ah, Pero bueno. O la pelea con los molinos. Sí. Yo quisiera comentarte también. No, pero, La pelea con los molinos es más bien las propuestas, ¿no? De Bueno, no, está bien. Comentarios desde acá. Tenemos poco tiempo para los comentarios. Quiero hacer un comentario muy breve. Y bueno, felicitarte. Sé que en este semestre tuviste que avanzar a fuerza, a paso de ganso, a paso de ganso que no se cansa, y estás llegando a un muy buen puerto ya con resultados, con tu discusión y recomendaciones. Te felicito mucho por eso. Y bueno, tu apuesta de usar el teatro invisible para evidenciar lo que quieres evidenciar me parece sensacional. Incluso estas diferencias que vas notando entre la lesbofobia y la homofobia. Yo tendría dos preguntas. ¿Hubo oportunidad de atajar y platicar con la gente que abandonaba el recinto para saber si era por disidencia lo que estaba pasando, si por temor o por rechazo, por homofobia o lesbofobia? ¿Hubo posibilidad de yo sé que era una compañía pequeña, pero no sabemos algo de esas personas? Lo que pasa es que no hubo espacio, Solo hay el hecho físico. Solo hay un discurso, una frase que escuchamos, que está grabada, porque la gente se iba. Y todo el equipo estábamos distribuidos como observando unos lo que pasaba allí y yo cuidando, porque yo estaba todo el tiempo, yo siempre me temía que pudieran golpear a un actor o una actriz, lo cual los actores y las actrices sabían que podía pasar y estábamos preparados para reaccionar a ello. Pero solo de un grupo que se va, se les escucha decir a uno de ellos: yo no quiero ver esto, cuando se van. Y meneando la cabeza, como diciendo no. Referido a la agresión, sí, como, no al contacto entre dos personas. Sí, a la Claro, agresión. a la Como agresión. que el enfrentamiento les causó algo que no querían ver y prefirieron marcharse, ¿no? Sí, claro. Te felicito y bueno, ya podré leer tu documento, que ya lo tengo. Muy bien, Germán. Cerramos con otro aplauso. Gracias. Foto internacional. Vamos a continuar con el orden que teníamos. Pero Germán, aquí estás contando. Voilà. Bravo. Oui, hein, ils ont une mention. Non, c'est l'expression des colloques où ils ont participé avec leur... Oui. Non, Non, c'est pas encore. non, parce qu'ils n'ont pas encore les notes. D'accord. Il fait chaud, même ici, hein. Je sais pas, moi je suis bien, mais moi je suis un être reptilien. Oui, je vois ça, mais c'est bien que vous êtes avec Non, mais ça. j'ai- On ne peut pas ouvrir. Hein. Non, non. Il ne faut pas ouvrir. Mais moi j'ai pas trop chaud, je suis toujours bien. J'ai pas besoin de différence entre Oui. j'ai plutôt froid que chaud. Je suis un être reptilien qui fait chaud parce que C'est le coup de barre. Oui, c'est un coup de barre. Ils annonçaient qu'il fallait faire dans les écoles. Órale. ouais. Puis téléphoné c'est le directrice qui dit nous on n'a pas de volet, on n'a pas de climatiseur. A ver, silencio, por favor. No, silence, s'il vous plaît. Sí. solo es tolerancia, ¿eh? Solo es tolerancia. Eso no es agresión. No. 10 minutos de retroalimentación. Juguemos a cantar. Ya ven que... Se están escuchando aquí todos los comentarios. Si pueden hablar un poco más suave, colegas de Nantes. Ya va a empezar Alejandra, tiene 30 minutos y tenemos tanto en conjunto México y Francia 10 minutos para comentarios. Ale. Salud. Salud. Hola. Hola, Alejandra. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Cuánto tiempo? Bien, muy bien. Atentos y atentas. ¿Sí están viendo las diapositivas? Sí, vemos, se llama Juguemos a cantar, ¿no? Voilà. Sí, pues como los que estamos aquí, la mayoría
mayoría ya conocemos el trabajo. Esta vez sí me voy a enfocar más a resultados y conclusiones. Ya se quedó así la tesis. La tribu, los chicos se quedan con Hakuna Malá. En efecto, juguemos a cantar, porque después de 2 años y este año de estar reflexionando en torno al trabajo que llevaba con ellos dentro del aula, me di cuenta que no era un proceso de que aprendieran a cantar, sino que jugaran a cantar y que en ese proceso de cantar se pudieran conocer. Entonces, ese es como el principal objetivo de todo el proceso de investigación que se llevó a cabo, ¿sí? Solamente detallitos como para los que aquí no conocen el trabajo y están presentes. Lo principal era trabajar el canto, no para la profesionalización del cantar, o sea, no van a salir cantantes, y menos pues de a nivel secundaria, ¿verdad? Sino para el proceso introspectivo. Romper los paradigmas dicotómicos. ¿Qué quiere decir eso? A lo que me refiero con que no se trabaje el canto para llegar a un fin artístico o estético, sino también para trabajar el aspecto comunitario y el aspecto pues de la salud personal, ¿no? En este caso de la salud emocional, que es muy importante en los jóvenes con los que trabajé, que por cierto no se les llama, curiosamente, es una población a la que no se le conoce como niños, pero tampoco se le conoce como jóvenes, sino que son los famosos adolescentes, ¿no? Que todo el tiempo están adoleciendo, pues su personalidad, ¿no? Y entonces en este sentido es importante visualizar la voz, en este caso cantada, con la comunidad, con su proceso de autoconocimiento, y que va en este sentido circular y que es constante, que hay procesos que no se registran, no los podemos registrar a primera vista, pero que están sucediendo de manera simultánea, ¿no? Igual, las preguntas de investigación, cómo se conocen los jóvenes a sí mismos y qué procesos internos llevan de forma individual y colectiva a través de las dinámicas que hicimos a lo largo de este ciclo escolar, de agosto a la fecha, y que van a continuar afortunadamente dentro de la exploración vocal y corporal, ¿no? Y bueno, me quedo únicamente en la exploración, saber cómo viven ellos. Me quedé ahí. Bueno, esto creo que también ya todos lo conocemos, ¿no? Resalto aquí la importancia de las prácticas narrativas, que para mí fueron una forma de narrar lo que ellos expresaban. Lo corporal y lo vocal eran los estímulos creativos que ellos tenían para poder ejercitar su cuerpo, su voz, sus emociones, ¿no? Sus procesos cognitivos, y lo proyectaban a través de los ejercicios narrativos. El marco teórico, que también ya no lo sabemos. Y esto ya se ha repetido. Bueno, el contexto. El colegio en el que trabajé es un colegio 100% católico. Sí lo reitero porque muchos de los chicos que están ahí tienen muchos conflictos por ciertas ideas que deben de seguir, ¿no? De hecho, ahora que escuchaba a Germán, también hay muchas niñas y niños ahí con mucha diversidad sexual, ¿no? Y a mí me mandan a que yo los lleve al camino del bien, y yo jalo a los chicos y les digo, a ver, no quiero que nos regañen, así que traten de portarse bien frente a las autoridades, ¿no? O sea, no los limito, pero pórtense bien nada más. No es como mediar con esto, porque eso los conflicta y los limita. Recordemos que los adolescentes, bueno, todos fuimos jóvenes, ¿no? Y siempre tenemos como esta actitud que se nos llama rebeldes, por querer cuestionar todo, ¿no? ¿Por qué tengo que seguir las reglas como las debo de seguir? ¿Por qué tengo que hacer estas maneras? ¿Por qué no puede ser a mi forma? Entonces es bien importante también, dentro de este taller, fue muy importante mediar con ellos, ¿sí? Yo quizá ahorita muestre lo bonito, pero hubo muchísimas cosas también que no fueron bonitas. Había conflictos entre ellos porque, reitero, fueron jóvenes de 12 a 15 años, con diferentes personalidades, con diferentes tipos de familias. Algunos tenían a mamá y papá, otros vivían con abuelos nada más, otros solo vivían con la mamá, otros solo viven con el papá, ¿no? Algunos, un par por ahí, al parecer, sufren con violencia psicológica, ¿no? Algunos tenían
una chica que ya no está con nosotros, tenía, ¿cómo se dice? Aprendizajes, sus formas de aprender eran diferentes, ¿no? Bueno, es que no me gustan los diagnósticos, pero si se diagnosticara, la diagnosticaron con retraso emocional, pero a mí no me gusta llamarlo así, la verdad, porque es una etiqueta muy fea. De hecho, en ningún momento, por ejemplo, a ella la llamábamos así, o en ningún momento se hizo notar de esa manera, ¿no? Entonces, hubo diversidad en el grupo, diversidad de personalidades, y como los niños, los jóvenes no se callaban, o sea, no guardaban, ellos expresaban lo que tenían que expresar, y eso también fue muy importante porque yo no los limité. De hecho, yo tardaba media hora para que empezáramos las actividades, porque llegaban como a descargarse ahí conmigo, a gritar todos, y los procesos fueron muy interesantes porque ahora ellos se median, o sea, yo no tengo que hacer esfuerzo alguno, yo nada más espero, y ellos empiezan a moderarse y a controlarse y a darle respeto, en este caso a mí, ¿no? A su maestro, a su maestra, y entre ellos a darse a notar en qué están bien, en qué están mal. Entonces todos estos detalles que no están, bueno, al menos no los puse aquí en las diapositivas, y que dentro de la metodología transdisciplinaria, no sé si eso se maneja como el tercero oculto también, que es lo que está implícito, pero no lo vemos, ¿no? Y que son muchísimas cosas que se están trabajando, pero que realmente al parecer no son visibles o no son de importancia, y sin embargo son sumamente importantes, ¿no? Porque además repercuten en el aula y a sus familias también. Entonces, bueno, básicamente los temas que se manejaron en el taller fueron estos. Hubo que dar temas sobre teoría musical, los conceptos básicos, que es música, que es ritmo, que es sonido, melodía, principios del solfeo, ¿no? Conocer la partitura, no que se la memorizaran, sino que ellos pudieran entenderla, comprenderla, y la teoría vocal instrumental. ¿Para qué me sirve mi voz? ¿Cómo está conformada mi voz? Y en este caso el instrumento, tengo muchas chicas con guitarra y una chica con piano, ¿no? Que también ahí las estuve guiando para que fueran autodidactas. De la parte de la expresión corporal, bien importante el uso del cuerpo como medio de expresión. No solamente se trabaja la voz, no solamente se trabaja la guitarra, sino se trabaja el cuerpo, destensarlo, relajarlo, porque y ellos se dieron cuenta, es una señal de que si no trabajo mi cuerpo, mi voz se cierra, ¿no? Las herramientas del teatro para la expresión escénica y la exploración personal, el ritmo y la métrica corporal, ¿no? Hacíamos ya al final un poco de percusión corporal, la coordinación y bueno, la postura, que también es muy importante, ¿no? Dentro del autoconocimiento, hubo preguntas similares a estas: ¿para qué me sirve cantar? ¿Cómo influye mi personalidad en el canto? Y algunos otros ejercicios que de hecho es en lo que más me voy a enfocar ahorita, sobre la práctica narrativa. Y bueno, la práctica musical, tuvimos a lo largo del ciclo escolar como 5 presentaciones, de hecho el 10 se vuelven a presentar, todo dentro del colegio. Ya hay una invitación para que el grupo se presente con otros coros juveniles de aquí de Jalapa, ojalá se haga. Bueno, canto, guitarra y piano fue básicamente. Coloquio en septiembre. Sí, y el coloquio en septiembre si quieren. Bueno, también, ¿qué actividades teatrales y musicales? Al inicio empezábamos con calentamiento corporal, ¿no? De la cabeza hasta la punta de los pies, nosotros estirábamos, ahí nos llevábamos otra media hora trabajando. Luego, al inicio como que la verdad es que decían, ahí está maestra, ¿qué está haciendo, no? Ya después, porque de hecho una de ellas lo expresó, pues ya me acostumbré, pues ya nos acostumbramos, ¿no? Ya aceptaron la manera de trabajar. Entonces empezábamos como estirando cuello, brazos, piernas, después dábamos como masaje corporal, luego dábamos palmaditas para que el cuerpo resonara, ¿no? Porque yo les explicaba a ellos muchísimo que nuestros huesos eran como la madera de la guitarra, ¿no? Que al paso del tiempo se iba a ir afinando, se iba fortaleciendo, y que precisamente nuestros huesos, como la caja de resonancia de la guitarra, era nuestro cuerpo, ¿no? Entonces que por eso era muy importante trabajarlo.
Por ejemplo, ahí pongo algunos de las actividades que hicimos. Está para destensar el cuerpo, relajarlo, el titiritero, en donde ellos se estiraban, ¿no? Y se estiraban como estrellitas, totalmente, como si fueran a llegar hasta el cielo, yo les decía, ¿no? Y sintieran que todas sus extremidades, pues, las jalaban, ¿no? Y al momento que el titiritero que los manejaba, por llamarlo de alguna manera, cortaba las cuerdas, ellos caían, ¿no? Hacia la mitad de su cuerpo hacia abajo, y soltaban ahí el cuerpo y lo colgaban, ¿no? Lo relajaban y volvíamos a empezar. Ese era un ejercicio, también el de la liberación de energía, que teníamos que gritar ¡yupi!, pero con muchísima fuerza. Ahí me di cuenta que a muchos les daba pena, ¿no? Entonces lo hacíamos como 3 veces, ya después, pasando los meses, ya luego no los podía controlar porque echaban mucho relajo, ¿no? Pero para mí eso es bueno, ¿no? Un niño sano para mí es un niño que está totalmente, pues, jugando, ¿no? Un joven. Entonces la idea era eso, como liberar esta energía con el yupi. El trabajo en equipo, la flecha humana, ¿no? Los ponía en orden de manera que formaran una flecha y el que estaba hasta adelante lideraba el resto del grupo. Todos tenían que seguir a su compañero de enfrente. ¿Qué se trabajaba aquí? Que los chicos confiaran en su compañero de enfrente, ¿sí? Que siguieran los movimientos y que todos estuviéramos sincronizados, porque es un trabajo en equipo, ¿no? Que eso también es bien importante para el canto coral. El canto coral es, pues, en equipo, no hay solistas aquí, ¿no? Todos nos necesitamos para poder cantar. Bueno, igual, cuestiones teóricas, la clave de sol y fa, el reconocimiento. También hice memorama musical porque al inicio yo los quería poner a, pues, escribir, y no, me di cuenta que no sé si es la generación, pero tienden más hacia lo visual, prefieren el dibujo. Entonces me puse a trabajar con memorama musical para trabajar las notas y todo eso, y les gustó jugar, prefieren jugar. Actividades de coordinación, ¿no? Percusión corporal a 4 tiempos, y decir el nombre en el cuarto tiempo, cambiarlo, y decir el nombre en el segundo tiempo, en el primer tiempo, ¿no? Y esto activa también la función de los hemisferios cerebrales, de ambos hemisferios cerebrales. Y bueno, la técnica vocal que pues aprendí desde el bel canto, desde el Royhart y desde el Linklater, que es sobre lo que he aprendido con otros maestros, y ejercicios de vocalización. 10 minutos. Venga. Actividades narrativas ayudaron la parte introspectiva del taller y se desarrollaron de acuerdo al tipo de grupo con el cual se trabajó. Por eso me gustan mucho las prácticas narrativas, porque se moldean de acuerdo al grupo de trabajo, ¿no? Entonces, si algo no me sirve, inclusive yo tenía que crear para ellos, ¿no? Bueno, esta fue una de las actividades narrativas que fue como para recabar la información. Se llamó ¿Qué ofrezco a la tribu? El objetivo, crear sentido de comunidad entre los chicos que formaban parte de las actividades. Concientizar este sentido comunitario, que todos estábamos para todos, y también aunque no estuviéramos para todos, nos dábamos nuestro espacio, ¿no? Y respetábamos la individualidad. Ofrecer algo de sus a sus compañeros de sí mismos, y capacidad para aprender a dar, pero también aprender a recibir, porque a veces tampoco sabemos recibir, ¿no? La pregunta estímulo o la afirmación estímulo fue yo ofrezco a la tribu, y en esta tablita fueron las palabras resultado, ¿no? Algunos ofrecían amor, amistad, alegría, destino, felicidad. Una chica dice, más amor, menos odio por todo y entre todos. Esperanza, éxito, voz, artis, creer, ¿no? Era lo que ellos ofrecían a sus compañeros, ¿no? Esto fue al inicio en agosto, septiembre. Esta fue una dinámica de agosto y septiembre. Hubo otra dinámica que se llamó Abrazando mi voz, que era reconocer su voz, preguntarse de dónde proviene mi canto y hacia dónde va. Las preguntas generadoras fueron, ¿cómo se encuentra mi voz en estos momentos? Ahí yo les di más o menos una plática una introducción
cómo se formaba nuestra voz y la diferencia que hay, que creo que se los dije también en allá en antes, la diferencia entre voz y nombre, ¿no? Que la voz es más nuestra que el mismo nombre. ¿Cuál es el camino de mi voz que ha tomado? ¿Cuál es el camino que mi voz ha tomado hasta aquí? ¿Cómo ha cambiado mi voz? Y bueno, tenía que en una hoja blanca dibujar, escribir, o como ellos quisieran, cómo sentían su voz actualmente, ¿no? Esta fue muy interesante, de Ale, tiene 14 años, ahorita ella ya va a egresar, se nos va, y ella dibujó como una cajita, todo de negro y puso como grietitas y dijo que ya tuvo una operación, ¿no? Y que así llegó a esta voz que tenía actualmente. Y dice, no me gustan las grietas, siento que mi debilidad es la voz, me gusta cantar y la línea significa el mundo en el que no me gusta hacerlo. Es el sentido de lo que yo le doy a cantar. Llegué a esta voz por una operación que me hicieron, a partir de ahí desobedecía ella recetas médicas, no. Cuando estoy triste me sale la voz más aguda. A partir de conocer a estas personitas, haciendo referencia a sus compañeros de la clase, me gustó cantar, ¿no? O sea, para ella todo lo que hay dentro del contexto es bien importante para poder expresarse, ¿no? Aquí hay otra de Sofi que dice, siento que mi voz es medio rara, tengo voz de vaca, desde la primaria llegué a esta voz. Para ella la voz es poner sentimiento. Para Evelyn, esta es la chica que se supone que tiene retraso emocional. Yo puedo cantar muy bien, a mí me gusta cantar todo el día, yo canto con el amor de mi voz. Denise, mi voz es una cosa gruesa, tampoco rechaza su voz ella. Otra actividad, compartiendo mi canto. En el objetivo fue compartir en comunidad los elementos que ellos consideran importantes para cantar. La pregunta generadora fue, ¿qué elementos o características físicas, emocionales, cognitivas y o espirituales necesita una persona para poder cantar? Los dividí para que trabajaran en equipo, porque también como la escuela es pequeñita, luego no les gusta trabajar en equipo y prefieren hacerlo de manera individual. Entonces ya les di 2 pliegos de papel bond, plumones, y se pusieron a dibujar. Dibujaron primero a Violet, ajá. Y lo interesante de esto fue que para ellos la importancia de cantar tiene que ver más con lo psicológico, con lo emocional que con lo físico, ¿no? Ellos dicen que es importante la constancia, la confianza, la compasión, no rendirse, ser sabios, tener paciencia, ¿no? La experiencia. Esta cuestión de la dualidad, que la verdad es que no entiendo bien a qué se refiere, ¿no? No sé si también tiene que ver con un rompimiento de su personalidad, porque están en este proceso de conocerse y de que no saben apenas en qué estoy eligiendo, qué quiero, ¿no? Entonces a lo mejor por ahí está esta separabilidad que tratan de unirla. La compasión, inspiración, interés, ¿no? Emocionales, también bien importante, que eso, pues sí, también pues yo lo vivo, ¿no? Tener una autoestima alto, más bien, un amor propio, tener sentimientos, amor por lo que seas y querer hacer las cosas. Y las físicas, pues tener voz y practicar, pero pues eso creo que para ellos, no sé para ustedes, pero es como todos lo tenemos, ¿no? Y el otro equipo dibujó a 5 a Brian, y para ellos no hubo cuestión física, lo psicológico fue pasión, amistad, amabilidad. Emocionales, ponerle corazón, sentimientos, felicidad, cariño, alegría y emociones. Y esta que fue de las que más me gustó, que a ellos también les gustó muchísimo, el árbol de mi canto, descubrir la historia, personas y raíces que dieron origen a mi gusto por cantar e inclinarme por la música. Este se extrajo, se modificó del árbol de la vida, ¿no? Y realizaron historias sobre el canto. Ahí están los criterios: raíces, tronco, hojas. Raíces, la historia de mi canto; tronco, mis habilidades; hojas, las personas que han influido en mi aprendizaje por cantar; y los regalos que esas personas me han dado, o los valores y detalles. Aquí hay 3
que se me hicieron muy interesantes. Desde que era pequeña me ha gustado la música y mi papá me ponía canciones de Cricri. O sea, bien significativo cómo influye la familia también en este gusto por querer expresarse, ¿no? Y ver que mi papá, mi mamá lo hace, pues yo también quiero hacerlo, ¿no? Me enseñó mi mamá a cantar, canta bonito y yo quiero cantar como mi mamá. Y bueno, esta chica que no vi quién lo escribió, dice, en medio de la depresión, 12 artistas me rescataron a través de sus voces. 12 artistas, ahorita están de moda los artistas coreanos, entonces probablemente fueron ellos, pero vaya, bien importante también como también los artistas son modelos a seguir para ellos, ¿no? Y bueno, dentro de las conclusiones, es bien importante que las emociones y sentimientos para ellos son bien significativas para manifestar su canto, ¿no? Más que si, aunque ellos dicen y me lo siguen diciendo hasta ahora que cantan feo, han entendido o comprenden la pasión que hay que meterle, la emoción, el sentimiento, ¿no? Visualizan el canto como un medio de liberación de su personalidad, ¿no? Se sienten libres al cantar y eso también es muy importante, ¿no? Muchos hasta la fecha dudan de su voz, la mayoría considera que canta feo. Yo creo, no sé si sea eso, ¿no?, que la etapa de la adolescencia influye también en esta manera de percibirnos, ¿no? Y que por eso, precisamente por eso es indispensable la labor del docente, ya que muchos se sienten motivados a continuar porque su maestro cree en ellos. De hecho, en el árbol, dentro de las personas, muchos decían, ay, pues yo solito, porque mis papás luego no quieren, o mi familia no les gusta que cante, ¿no? Porque ya vemos que hay este rechazo hacia las artes, porque te vas a morir de hambre y esas cosas. O sea, lo vemos como lo profesionalizante más que como una experiencia de vida, ¿no? Entonces, muchos me pusieron ahí como la maestra Ale. ¿Quién te motivó a cantar? La maestra Ale, ¿no? Entonces, pues para mí un halago, pero también darme cuenta que necesitamos como docentes, ¿no?, ser modelos a seguir para ellos, porque no nada más es como llegar y enseñarles el conocimiento, sino también transmitirles desde nuestra personalidad. Y ahí es otra vez donde está todo el tiempo esta interacción de la investigación, que no es nada más sujeto-objeto, ¿no?, que somos ambos sujetos que estamos en constante aprendizaje. Se generaron lazos entre compañeros y lo que aprenden en el salón de clases, ya no lo terminé de escribir, perdón, se proyecta en el aula, ¿no?, con sus maestros. De hecho, mis niños, aunque hablan muchísimo, porque ahora hablan mucho, también se moderan al participar con sus maestros, los respetan y apoyan a otros, ¿no? Las familias también, ya una mamá me dijo que hay una niña que se está haciendo muy responsable, que ya no la tiene que jalar, que está solita sentada poniéndose a escribir, la veo muy comprometida con la guitarra, ¿no? Hay una motivación ahí. Y pues ellos se siguen descubriendo, ¿no? Hay quienes ya caminan y sonríen, ¿no? Y maestra, ¿cómo está? Y todo esto, ¿no? Y creo que es bien importante como vertir el trabajo artístico, que en este caso elegí el canto, al crecimiento personal, ¿no? No nada más que se vea como una cuestión estética, sino también como un apoyo para nosotros, ¿no? De nueva cuenta lo confirmo, también la directora lo ve, y afortunadamente va a continuar el próximo año con nuevos chicos. Yo estoy muy contenta por ello, porque lo iban a mover por el plan académico que tiene la SED, pero no, va a continuar. Y la madre me dijo que no importaba, que de todas maneras, aunque movieran el plan de trabajo, iba a haber la manera para que se siguiera trabajando de esta manera, porque se ha visto resultados con ellos, ¿no? Y bueno, la vez pasada les mostré fotos, pero ahora no hubo fotos, porque les traje un videíto. Yo los dejo que hagan lo que quieran. ¿Invitaste a Pati? Sí, invité a Pati. Quería ponerlos ahí. Vos, pero no me dio tiempo. Esa es la flecha humana. No les gustan las fotos, por eso se voltean.
también eran como ejercicios para liberar la energía. Ay, ¿eso es cómo está mi voz? ¿Y qué pasa cuando canto? El ejercicio. Ahí están. ¿Se ven? Esa fue la del árbol. Y esta fue una de las presentaciones. Sí. Sus presentaciones son muy bonitas, son muy Pero la interesantes, son ya sobre el tiempo, no sé cuánto falte ahí. ya va a acabar. Sí, complementa muy bien. Bueno, yo quise poner a los chicos porque creo que es muy importante nombrarlos y ellos pues me han ayudado mucho también. Listo. Muchas gracias, pasamos entonces. Comentarios, Lance. No, sí, no, me parece así, directamente como un trabajo que, bueno, implica a jóvenes entre 12 y 15 años, pero que se puede extender a cualquier tipo de comunidad después. O sea, como el canto, la música te ayuda a todo lo que has descrito, ¿no? Y se ve, nos ven, ¿no? Ah, ¿nos ven? Pues, sí. Ah, ok. Claro, se ven Porque muy nosotros- bonitos. Es que ahora nosotros, después de que apareció Porque no nos lo vemos, de, no nos vemos. que aparecía Aquí el estamos. PowerPoint de Alejandra, solamente los vemos en un cuadrito pequeñísimo, que más bien no los Ahora vemos. todavía, pero sí nos No sé, vemos muy bien. nous là, mais nous on les voit pas. Ah, ouais. Pero Barricades. sigan hablando, sigan hablando. Sí, entonces, mira, lo que creo es que es un trabajo realmente interdisciplinario que mezcla entre dibujo, canto, música, actividades narrativas. Es excelente desde este punto de vista y me parece que es ¿nos oyen? Sí. Ah, me parece que, como decía, se puede extender, ¿no? Se puede ampliar a otros contextos. Y hablando de contexto, tú dijiste que trabajaste en un colegio católico, ¿verdad? Sí. Y no sé, Privado. me parece que en ningún momento no aparece esta dimensión en las respuestas, ninguna relación con lo católico ni lo espiritual. Y eso me parece bien interesante ver cómo finalmente los resultados que presentaste, si no sabemos que es un colegio católico, no sé, o a lo mejor soy yo quien tengo... Que es ateo. Sí, tengo una visión particular de las cosas, pero no, porque aquí en Francia también hay esta distinción entre lo privado, lo católico, lo público, y no, era solamente un comentario así, ¿no? Sí. Ok.
A mí solamente lo que me llama la atención son un poco tus conclusiones, es decir, que las conclusiones surgen únicamente de la observación, de esta observación que forma parte de la exploración, que es tu objetivo principal en tu investigación, o hay algunos elementos metodológicos que no mencionaste para poder sacar esas conclusiones.